Bueno, como puede verse, tenemos aquí propuesto el teorema de Rolle. La definición rigurosa es que si una función f de x o cualquier otra es continua en el intervalo cerrado a b, también si es derivable en el intervalo abierto a b, y si las imágenes de a y b son iguales, entonces, esa flecha significa entonces, existe al menos un c perteneciente al intervalo AB abierto, tal que la derivada de f evaluada en c es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que si una función es continua en este intervalo AB, si es diferenciable en el intervalo abierto AB, y tercera condición, si sus imágenes son iguales, entonces existe al menos un número c en el intervalo abierto AB tal que la derivada de f evaluada en c sea igual a cero. Vamos a explicarlo ahora en lenguaje mucho más sencillo, explicación en lenguaje cotidiano. Si una función, la primera condición, si puede trazarse sin levantar el lápiz desde un número A hasta otro número B, incluyendo estos números. Segunda condición, si puede derivarse esa función en cualquier punto desde A hasta B, sin incluir los extremos, es decir, sin incluir A y B. Y tercera condición, la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces existe al menos un número C, que es lo que vamos a ubicar, ubicado entre A y B, es decir, mayor que A y menor que B, por donde pase una línea recta horizontal que toque a la curva en un solo punto, es decir, una tangente horizontal. Entonces tengamos este ejercicio. Dada la función f de x igual a menos 2x al cuadrado más 8x menos 5, verifique si se puede aplicar el teorema de Rolle en este intervalo dado, es decir, el intervalo cerrado de 1 a 3. Incluye el 1, incluye el 3 y todos los números, los infinita cantidad de números que van desde el 1 hasta el 3. Segunda petición del problema. Si se puede aplicar el teorema de Rolle, entonces encuentra el punto de la curva de abscisa C, de modo que pase por él, es decir, por ese punto, una tangente horizontal. Y tercero, grafique. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar si se puede aplicar el teorema de Rolle en este intervalo, en intervalo 1-3. Entonces tengamos las condiciones. Primero, es esta función f continua en el intervalo que va desde 1 hasta el 3. Es esta función f derivable en el intervalo cerrado 1-3. Y es la imagen de 1 igual a la imagen de 3. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces el teorema de Rolle es aplicable. Vamos a ver si se cumplen una a una. Primero, es continua. ¿Se puede aplicar el teorema de Rolle? Bueno, la primera condición, ¿es f continua de 1 a 3? Bueno, puesto que f es una función polinómica, es decir, que todos los exponentes de la x están elevadas a un número natural, entonces podemos decir que esta función es continua para todos los números reales. ¿Por qué? Porque todas las funciones polinómicas son continuas, es decir, se pueden trazar en una hoja milimetrada sin levantar el lápiz. Y es continua también en el intervalo 1-3. Entonces, la primera condición está satisfecha. Queda la segunda y la tercera. Tenemos aquí, es f derivable en el intervalo 1-3, puesto que la derivada de f, es decir, f' es f de x igual a menos 4x más 8. Esto es la derivada de la función original. Esta derivada también es una función polinómica. Esto quiere decir que f es derivable para todos los números reales, incluso en el intervalo 1-3, para todo número. Entonces eso nos lleva a ver que en intervalo 1-3 también es derivable. Por lo tanto, la segunda condición de la derivabilidad en el intervalo cerrado 1-3 también está satisfecha. Nos queda la tercera. A saber, ¿es la imagen de 1 igual a la imagen de 3? Bueno, vamos a calcular la imagen de 1. La imagen de 1 tenemos la función original, donde están las x, vamos a cambiar las x y poner un 1. Y efectuamos digamos, las potencias, el producto, y f de 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 8 menos 7 es igual a 1. Ahora la imagen de 3.
Nuevamente cambiamos en la función original la x por un 3, operamos y nos da que f de 3, o sea, la imagen de 3 es igual a 1. Esto nos muestra que las dos imágenes son iguales. La imagen de f de 1 es igual a 1 y la imagen de f de 3 es igual a 1 también. Por lo tanto, la tercera condición está satisfecha. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si la primera condición está satisfecha, que es la continuidad, la segunda condición, que es la derivabilidad en ese intervalo, y la tercera función y la tercera condición, que es la igualdad de imágenes, eso nos quiere decir que el teorema de Rolle se puede aplicar en este ejercicio. Ya que se puede aplicar, pues vamos a aplicarlo. Entonces tenemos aquí, dada la función, primero que nada, dada esta función que fue la que nos dieron al principio originalmente, la vamos a derivar. Aquí está la derivada. Luego evaluamos C, es decir, sustituimos la X por C, donde aparezca X, cambiamos por una C. Igualamos a 0, es decir, cambiamos F de C por un 0 y despejamos la C, donde C es igual a 2. La imagen de C igual a 2, hacemos lo mismo, evaluamos C en la función original, cambiamos las X por la C, que en este caso C es igual a 2. Operamos y esto me va a dar f de 2 igual a 3. Esto me quiere decir que el punto donde pasa la recta tangente horizontal a la curva en el intervalo 1, 3 es el punto 2, 3. Ahora nos vamos a ir a la gráfica. Aquí está, esta es la curva F que nos han mandado a graficar. Entonces, me piden saber si esa función se le puede aplicar el teorema de Rolle en el intervalo AB, donde AB por supuesto es 1, 3. Entonces busquemos el punto A, ¿okay? Y el punto B. El punto A es 1 y el punto B es 3, es decir, todos los números que van desde 1 hasta 3 decimales inclusive los extremos. Ok, entonces, primero que nada, es la función continua. Bueno, se ve que es continua allí, no hay necesidad de levantar el lápiz para trazar esta parte de la curva. Pero igual hay que hallar sus imágenes. Y su imagen me lleva al eje Y, al eje de las ordenadas. Démonos cuenta que ambas nos van a llevar al mismo punto 1. Es decir, que el punto 1 viene a ser tanto la imagen de A como la imagen de B. La imagen de A me lleva al punto 1, que es f de A, y la imagen de B, que es 3, también me lleva al punto 1. Es decir, que el punto 1 viene a ser tanto f de A como f de B. Entonces se cumple la otra condición del teorema de Rolle de que las dos imágenes tienen que ser iguales. Entonces, ya que se cumple que es continua, es derivable. ¿Cómo sabemos que es derivable? Ya lo demostramos porque su derivada es continua en el intervalo 1, 3. Por ser función polinómica es derivable en todo R. Entonces vamos a graficar el punto C. Allí se ve el punto C y obviamente se ve que el punto C está ubicado entre 1 y 3. Entonces vamos a poner, debemos nosotros encontrar un punto, un sitio, obviamente en el cual el punto C, y lo vemos moverse, en el cual el punto C produzca una tangente horizontal. Allí el punto C se mueve a lo largo de la curva, pero solamente en el intervalo 1, 3. Ni antes del 1 ni después del 3. Entonces, tengamos nosotros una recta tangente que pase por el punto C. Entonces pongamos esa recta, ese punto a desplazarse. Vemos que ahí la recta tangente no es horizontal. En ese momento no es horizontal. Allí tampoco, pero hay un momento en el que ella lo será. Aproximadamente allí, ahí exactamente. Pero para saber exactamente dónde ella va a ser horizontal, bueno, hay que sacar las cuentas y aplicar el teorema de Rolle. Entonces ya nosotros sabemos que efectivamente ese punto
va a crear una recta horizontal, que la recta azul sea totalmente horizontal en el punto 2. Vamos a detenerla y vamos a ubicarla en el punto 2. Y allí se va a ver que efectivamente, como ya lo habíamos dicho, el punto 2, 3, porque la recta azul corta en el 3, es la recta tangente horizontal a la curva. Tal y como el teorema de Rolle había propuesto, se puede obtener un punto en donde la tangente sea horizontal y toque una sola vez a la gráfica. Esta es la demostración de la gráfica y demostración del teorema de Rolle en el ejercicio propuesto.